¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos la última semana de abril aquí en Atlántico Noticias, este repaso por las noticias del mundo vistas desde aquí, desde Canarias. Y hoy con la mirada puesta en la India, un país que se enfrenta a la peor parte de la pandemia con hospitales absolutamente desbordados. El personal sanitario no da abasto, los enfermos se acumulan a la puerta de los centros hospitalarios, no hay oxígeno, no hay medicamentos, la situación humanitaria es terrible y hace necesaria una rápida reacción en un país de 1.360 millones de habitantes. De hecho, ya muchos países han ofrecido su ayuda a la India. Y Ciar, danos más detalles. Así es, Marta. Estados Unidos, la Unión Europea o también Reino Unido enviarán equipos médicos, medicamento, también oxígeno para un país donde la crisis sanitaria ya se ha convertido en una auténtica catástrofe humanitaria que deja en las últimas horas casi 3.000 fallecidos. Pues ya se están enviando medicamentos, tanques de oxígeno a la India para ayudar a los enfermos. El problema del oxígeno medicinal es grave también, se lo hemos venido contando en muchos puntos de Latinoamérica y ahora en Colombia la situación comienza también a preocupar a las autoridades. Avisan de que las plantas de producción están desbordadas. Y la pandemia tiene muchos efectos colaterales, pero el que deja en la educación va a tardar tiempo en dimensionarse. Hay niños como estos que viven en un distrito a 125 kilómetros de Lima, que llevan más de un año sin recibir clase alguna, siquiera tienen teléfono fijo. Luego les contamos su historia. Y cuando Ana María nació, el mundo estaba empezando a superar las consecuencias de la gripe española, otra pandemia. Y 100 años después es testigo de la del coronavirus. Esta colombiana de 101 años dice que también vamos a superar esta nueva prueba. Luego la escuchamos. Y faltan solo 6 meses para que arranquen los Juegos Olímpicos en Tokio. Y fíjense, Japón ha tenido que declarar el estado de emergencia nacional ante el aumento de casos en la capital precisamente y también en otras 3 prefecturas al oeste del país. Este decreto se extiende hasta el 11 de mayo. Y en Londres hemos visto protestas de nuevo en la capital contra el confinamiento, que todavía persisten algunos distritos, también contra el pasaporte de vacunación. Hay miles de personas que salieron y lo ven a la calle el fin de semana y eso pese a que las grandes concentraciones siguen prohibidas. Y mientras Hong Kong y Singapur restablecen las conexiones aéreas entre 2 de los centros financieros más grandes de Asia, fueron suspendidos en noviembre y ahora se hacen con vuelos burbuja con el requisito imprescindible de que los pasajeros hayan sido vacunados. Y hoy se cumplen 35 años de la peor catástrofe nuclear de la historia de la humanidad. El 26 de abril de 1986, una explosión en la central nuclear de Chernóbil dejó más de 100.000 muertos, pero luego cientos de miles de afectados. Con el paso de los años, además, los estudios desvelan pues todo lo que ha supuesto esta catástrofe nuclear y ambiental, efectos que perduran todavía hoy. Bueno, arrancamos en la semana hablándoles de este récord de llegada de vacunas que se va a producir a nuestro país. Lo ha anunciado esta mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Al 1.700.000 dosis de Pfizer que llegan hoy, se suman 188.000 de Moderna, 103.000 de AstraZeneca. El Gobierno reparte por primera vez más de 2 millones de dosis en un solo día. Yo quería compartir esta emoción también con ustedes. La llegada hoy de 1.700.000 de Pfizer, pero también tengo que decirles que en este momento se está procediendo a repartir, junto con el 1.700.000 de Pfizer, estamos repartiendo 188.000 dosis de Moderna y 103.000 de AstraZeneca. Significa que hoy lunes 26 de abril, estamos distribuyendo en toda la geografía de este país más de 2 millones de dosis de vacuna. Pues ya ven, el plan de vacunación que sigue adelante. Tras sumarse Janssen, se acelera. El 22% de la población tiene al menos una vacuna ya puesta y con esto descienden los casos de forma ligera. Eso sí, hay comunidades como Euskadi en la que sí que preocupa todavía el alto índice de contagios. La pandemia de COVID-19 se mantiene estable en España. La última información de las autonomías apunta a un descenso de los contagios en distintas zonas, mientras en otras aumenta. La incidencia acumulada total está en torno a los 235 casos por 100.000 habitantes.
se refleja un cierto alivio en la carga de los hospitales, pero sigue preocupando la presión en las UCI, sobre todo en algunas regiones como Euskadi, donde ha aumentado el número de pacientes graves en los últimos días y donde se registra una de las incidencias más altas del país. Sí, que estamos ahora peor de toda España, Guipúzcoa. Yo no sé. Yo veo mucha irresponsabilidad de la gente. Pero cuando vamos a andar por ahí, cantidad de gente corriendo y sin mascarilla. Y la vacunación es la única solución de momento, yo no tenía ninguna duda, desde luego. Navarra, Madrid y la ciudad de Melilla son otras de las zonas con una incidencia extrema, por encima de 250 casos. En el otro lado, la Comunidad Valenciana. Aunque ha habido un brote en un colegio universitario que ha afectado a unas 100 personas, la región sigue registrando una de las menores cifras de contagiados por habitantes. A partir de este lunes, el gobierno flexibilizará aquí las restricciones. No bajar la guardia es lo que recomiendan siempre las autoridades, justo lo que no hizo un hombre en Mallorca que fue detenido por la policía. Contagió a 22 personas por ir al trabajo y al gimnasio enfermo de COVID. Mientras tanto, las vacunaciones siguen su curso y con un ritmo más acelerado después de comenzar esta semana las primeras aplicaciones de Janssen, que tienen la ventaja de ser de un solo pinchazo. Bueno, sigue a buen ritmo también la vacunación en Francia, supera ya los 14 millones de vacunados, al menos con una dosis, pero preocupa la situación en los hospitales todavía porque las UCI siguen saturadas. Francia continúa con su desconfinamiento gradual, ha registrado 220 fallecidos en el día de ayer, 32.000 positivos en las últimas 24 horas. Y ojo porque la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Margarita del Val, recuerda que las personas vacunadas se siguen infectando, ténganlo en cuenta, aunque no se enfermen. Señala además que su carga viral puede ser muy alta y no se sabe cuánto contagian. Por eso es muy aventurado dejar de usar la mascarilla hasta que toda la población de riesgo no esté vacunada. Porque si dos vacunados se juntan y se contagian entre sí y uno de los vacunados tiene a un familiar que es una población de riesgo y no está protegida, pues lo está haciendo fatal, porque no sabe si se contagia o no se contagia y puede estar contagiando al familiar. Entonces, matizarlo todos un poquito, que nos queda poco tiempo para vacunar a todas estas personas de alto riesgo. Precisamente la relajación de las medidas puede estar detrás de ese aumento récord de contagios en la India. De hecho, el país está pidiendo ayuda humanitaria directamente. Isiar, está al borde del colapso. Cuéntanos. Así es, Marta, incluso países como Estados Unidos, Reino Unido, también la Unión Europea están enviando de forma urgente medicamentos, equipos médicos, también oxígeno. Y es que la situación en la India es bastante preocupante, ciertamente ya se está considerando como una auténtica catástrofe humanitaria y prueba de ello son los datos. Más de 353.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas y en los últimos 3 días más de 1 millón. Y también es preocupante la cifra de fallecidos, ya que en las últimas 24 horas 3.000 personas han fallecido por el COVID-19. Además, los investigadores ya analizan cuáles pueden ser esas causas, esa relajación de las medidas o también la posible presencia de una variante doble que no se sabe si es más letal o contagiosa. Más de 1 millón de nuevos positivos en solo 3 días. Es el récord que bate la India. Este lunes 353.000 casos nuevos y su cifra más alta de fallecidos. Casi 3.000 personas han perdido la vida. La situación es ya una catástrofe humanitaria. Fuera de los hospitales, pacientes COVID esperan a ser atendidos. Incluso a algunos se les auxilia en su propio vehículo. La falta de suministros médicos desemboca en el colapso de los hospitales. El oxígeno clínico es necesario para salvar vidas, pero también es la principal carencia. Nueva Delhi lanza un SOS por un tsunami que deja imágenes como estas. Crematorios en plena calle porque los servicios funerarios no tienen más espacio. La expansión de nuevas variantes y la relajación de medidas pueden ser la causa aparente de esta subida incontrolada de contagios que deja a la India sin aire. No es tan grave la situación en la India que las calles de las principales ciudades pues no se ven las habituales aglomeraciones y están ahí, como lo ven, pues vacías en medio de tanto dolor. También hemos visto pues la curiosa manera que tienen algunos policías de imponer el orden en la ciudad de Mansur. Se obliga a quienes incumplen la medida de estar en casa a hacer sentadillas, como lo ven, una medida que quizá parece una broma si nos atenemos a lo que acabamos de ver y a la situación en un país que se está viendo obligado, como han visto, a incinerar a los fallecidos en plena calle ante la falta de recursos.
No solo hay falta de oxígeno en la India, también en otros países de Latinoamérica. Llevamos semanas contándoles este problema, que ahora se extiende también a Colombia. La Asociación de Salud Pública de ese país avisa de que la demanda de oxígeno medicinal es tal que pronto no van a poder atender la demanda. Las plantas de producción de oxígeno del país están trabajando al 105% de su capacidad, las 24 horas del día. Sin embargo, la demanda de este elemento de uso médico se ha desbordado durante las últimas 5 semanas, especialmente en Antioquia y la costa atlántica. Si los contagios siguen en aumento y el consumo de oxígeno desbordado, la realidad es que no hay capacidad infinita de producción de este gas. Ni tampoco disponibilidad ilimitada de tanques, cilindros y concentradores de oxígeno para atender a más pacientes. Se esperan sigan ralentizadas. Llegado el caso, se deberán tomar medidas de distribución equitativa, entregando menos gas a cada IPS, pero sin desatender ninguna. Asimismo, en otras regiones del país se encendieron las alarmas ante el aumento acelerado de casos de COVID-19. Que la ocupación de camas de cuidados intensivos es bastante alta en la capital de la República, en el departamento de Atlántico, en el Valle del Cauca, en Caldas. Tenemos una situación difícil a nivel nacional. Ante este crítico panorama, el llamado es a velar por el mínimo desperdicio de oxígeno y a que los pacientes que están en casa y ya se recuperaron regresen lo más pronto posible pipas, contenedores y balas contenedoras de este elemento para salvar la vida de otros ciudadanos. También falta oxígeno en Perú. De hecho, afrontan el peor momento de la pandemia. En los primeros 4 meses del año han fallecido más de la mitad de personas que en todo el año pasado. Pero aún muchos peruanos menosprecian el riesgo que corren. Y ese es el gran problema, según dicen las autoridades sanitarias. Y es como atiende, por ejemplo, una persona dentro de ese lugar donde hay tantas personas aglomeradas. Moriré, señorita, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? De algo tenemos que morir, ¿no? Señorita, ¿no le apena perder su vida, que sufra sus familiares? Esta indiferencia por la vida y el derecho a la salud de los demás es el que quizá nos ha llevado hasta donde estamos ahora, en el pico más alto de toda la pandemia en lo que a fallecidos por mes se refiere. En San Juan del Lurigancho, el distrito más grande de Lima, no usar mascarilla o usarla de forma inadecuada se ha vuelto muy común. Lamentablemente las consecuencias se pagan con la vida y en el cementerio El Sauce las cifras de entierros diarios se han disparado. Actualmente en el cementerio se entierran 20 personas por día y se ha tenido que iniciar un proyecto de ampliación en su zona COVID, con precios mucho más elevados. Por la pandemia en el cementerio Los Sauces se tuvo que construir estos nuevos nichos. En el 6º piso, en promedio, el costo es 2.000 soles y a partir del 3er piso para abajo, los precios pueden superar los 3.150 soles. Al día de hoy están falleciendo 330 personas por COVID confirmadas por el MINSA. Esto es casi un 70% más de lo que reportaba el MINSA hace 3 semanas, que eran 200 alrededor. Esto que implica que en el día prácticamente cada 5 minutos se está reportando un fallecido por COVID, que estamos en el punto más crítico hasta ahora en la pandemia. Otras regiones que preocupan respecto a la cantidad de fallecidos son La Libertad, Lambayeque, Cusco, Piura y Tumbes. Y en Estados Unidos, mientras se va acelerando la vacunación, los médicos, eso sí, advierten de que las mutaciones aún están afectando a buena parte de los norteamericanos, pero los expertos dicen que las vacunas sí que logran contener bien estas variantes. José Pernalete, de Voz de América, nos da los detalles. La guerra contra el coronavirus en Estados Unidos ahora está enfocada en vencer la diseminación de los más recurrentes casos de mutaciones de la cepa principal. En la nación se registra el impacto de una tercera ola de contagios que arrasó inicialmente en Europa con la coincidencia de la liberación de algunas restricciones en jurisdicciones estatales. Que la variante británica está siendo predominante en los Estados Unidos y es de mucha más fácil transmisión y se ha hablado de que puede ser mucho más severa. Dadilia Garcés, médica infectóloga, sostiene que la responsabilidad individual sigue siendo un elemento medular en el combate al virus en cuanto a continuar con las medidas de prevención. Tratar de no movilizarnos, tratar de seguir las medidas de mitigación. Créame, es más fácil usar una mascarilla que tener un tubo en la garganta. El ahogamiento que produce el COVID es indescriptible. Inclusive pacientes asmáticos prefieren tener asma que tener COVID. La experta advierte que hay preocupación sobre eventuales rebrotes continuos ante la falta de prevención y destaca que un arma importante está a la disposición de los estadounidenses, la inmunización. Vacúnense. Las buenas noticias es que la vacuna previene que la severidad de esta enfermedad, inclusive con la variante sudafricana,
tienen protección. Según la Universidad Johns Hopkins, en las últimas 24 horas se registraron 62.857 nuevas infecciones. Los CDC calculan que más del 40% de los contagios provienen del linaje de coronavirus identificado en el Reino Unido. Precisamente ahí en Reino Unido, en Londres en concreto, ha habido protestas contra las medidas restrictivas y también contra el pasaporte de vacunación. De hecho, había miles de personas que salieron a la calle este fin de semana y eso pese a que las grandes concentraciones siguen prohibidas, pese a la desescalada. Muchos llevaban estas pancartas en las que se lee "recuperemos nuestra libertad", no a las mascarillas, no a las vacunas y no a los confinamientos. Esta manifestación acabó con 8 agentes heridos y 5 personas detenidas. Se ha producido en un momento de relajación progresiva de las restricciones, como lo hemos venido a contar. Faltan solo 3 meses para que comiencen los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que así se van a llamar, y Japón declara estado de emergencia nacional porque aumentan los casos en la capital precisamente y en otros 3 puntos al oeste del país. El decreto se extiende además hasta el 11 de mayo. Japón ha declarado un tercer estado de emergencia en Tokio y otras 3 prefecturas para contener la cuarta ola de COVID-19 a 3 meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos, que darán comienzo el próximo 23 de julio. El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, anunció que la nueva alerta que afecta al área capitalina, Osaka, Kioto y Hyogo entrará en vigor este domingo 25 de abril y estará vigente hasta el 11 de mayo. En este sentido, destacó la importancia de reducir el movimiento de gente de cara al periodo vacacional que comenzará la próxima semana y pidió la colaboración ciudadana, como reclaman estos funcionarios del gobierno de Tokio por las propias calles de la ciudad. En el marco de la nueva alerta, las autoridades han solicitado a bares y restaurantes que mantengan el adelanto del cierre a las 8 de la tarde y que no sirvan alcohol para evitar hablar alto y pasar más tiempo en estos locales, según indicó el primer ministro en alusión a recomendaciones de los expertos. Suga destacó también la importancia en adoptar medidas efectivas para atajar el aumento de casos en un corto periodo de tiempo, ante la presión cada vez mayor que soportan los centros médicos por la COVID y para abordar una alarmante propagación de cepas más contagiosas. El estado de emergencia podría extenderse si la situación no mejora lo suficiente. Y en esta rueda de prensa, Hong Kong y Singapur han anunciado que se restablecen las conexiones aéreas, además entre 2 centros financieros, los más grandes de Asia. De hecho, fueron suspendidas el pasado noviembre. Va a ser una burbuja de viajes, por así decirlo, con el requisito imprescindible para los pasajeros de estar vacunados. El plan comenzará con un vuelo diario entre las 2 ciudades con 200 viajeros a bordo. Preocupa también Brasil, allí se vive el mes más letal desde que comenzó todo, 390.000 fallecidos allí, la segunda ola está ahora en el auge y el Ministerio de Sanidad ha visto reducido en un 32% su previsión de vacunación por un retraso en la llegada de dosis. Brasil sumó 1.305 nuevas muertes por el coronavirus, superando así los 390.000 fallecidos por el patógeno, en lo que ya supone el mes más letal de la pandemia desde el registro del primer deceso en el país el 12 de marzo de 2020. Este país es uno de los más azotados por la crisis sanitaria, acumulando así un total de 390.797 decesos relacionados con la pandemia, de acuerdo con el más reciente boletín difundido por el Ministerio de Salud. En las últimas 24 horas, Brasil confirmó además 32.572 nuevas infecciones, por lo que el total de contagiados ascendió a 14.340.787. Brasil atraviesa una virulenta y mortífera segunda ola de la pandemia, mucho peor que la primera, y abril ya se presenta como el mes más letal de la emergencia de salud en el país, con 69.282 víctimas mortales contabilizadas hasta el momento, frente a los 66.573 fallecidos anotados durante todo marzo. Ahí ven, completamente vacías, así están las calles de 16 de las 24 provincias de Ecuador ante el estado de excepción que se ha declarado. El objetivo, evidentemente, por frenar el aumento de casos y aliviar la presión hospitalaria. Y la medida va a estar en vigor hasta el 20 de mayo. Registran allí además un toque de queda nocturno que se convierte en total el fin de semana. No se puede salir. El toque entre las 8 de la noche del viernes y las 5 de la mañana del lunes está prohibido salir.
Y después de muchos meses cerradas, las aulas vuelven a abrir las puertas por lo pronto en San José Cortés. Un padre carpintero de profesión le ha hecho un pupitre muy especial a su hija de 6 años y pues de esta manera, dice, se siente seguro y protege a su hija, por lo menos del coronavirus. Él es el carpintero salvadoreño William López, que tomó la iniciativa de diseñar y fabricar un pupitre de madera personalizado para proteger a su hija de 6 años del virus, luego de su regreso a las clases presenciales. Para William no tiene precio que su pequeña esté protegida. Más seguro al saber que mi hija está ahí recibiendo su clase. Es para protegerla sobre el virus. La niña asiste a la escuela pública del cantón San José Cortés, ubicada en el municipio de Ciudad Delgado, y cursando preparatoria tiene un espacio reservado para su pupitre que le permite tener distancia con los 11 compañeros con los que comparte la clase. William señala que es importante que el gobierno adopte estas medidas para proteger a todos los niños. Es bueno de que en el país se implementara la misma fórmula para que el alumno, especialmente los pequeños, pues estén protegidos. Salvador acumula 68.318 contagios de COVID-19, de los que 1.880 casos están activos, 2.098 fallecidos y 64.340 personas se han recuperado. Bueno, y siguen el desafío a los toques de queda, las restricciones. 62 personas fueron detenidas en 4 eventos clandestinos en Chile en menos de 24 horas, en la capital en concreto, conciertos, más de 100 personas había, hasta celebraciones de cumpleaños, todos eventos que no se pueden realizar debido también a las restricciones en Santiago por la pandemia. Y ya lo veían, la pandemia ha puesto en riesgo la educación, sobre todo para los que viven en poblados alejados de las ciudades sin conexión a Internet. Hoy les mostramos una de esas regiones, está en Perú, a más de 1.400 metros de altitud, y viven niños que no pueden acceder a recursos educativos como el resto. A los 10 años, Mía representa a los niños del Bicentenario que crecen invisibles a su propio país. ¿Cuántas horas tienes que caminar para ir a tu colegio? 10 horas máximo. Por acá no hay electricidad, no tienes internet, no hay manera de que puedas hacer tus clases virtuales. No. La comunidad campesina de San Antonio pertenece a San Mateo, uno de los 32 distritos de Huarochirí en el departamento de Lima y a tan solo 125 kilómetros de la capital del Perú. La patria que no los recuerda, pero que también es de ellos. La indiferencia parece formar una barrera impenetrable de olvido y atraso. Después de caminar por más de 1 hora, encontramos otra familia, con las mismas necesidades y el mismo desaliento. No contamos ni con colegio, ni internet, no hay ni luz. Los niños tienen que caminar 4 o 5 horas para obtener un internet o una señal para comunicarnos. Entre tantas carencias, estos niños no pierden la inocencia de su corta edad. Les hace falta todo lo que podemos conocer como modernidad, pero aún así sonríen. Son niños con esperanzas intactas y con un corazón inmensamente noble. Cuando seas grande, ¿qué te gustaría hacer cuando crezcas? Enfermera o ingeniera. Doctora. ¿Doctora te gustaría ser? ¿Por qué te gustaría ser doctora? Porque ahí curan las personas. Sus sueños aún están intactos, pero entre el abandono y el frío se irán congelando en silencio, invisibles a su propio país. Bueno, llegar a los 100 años no es fácil, desde luego, y sino que se lo digan a Ana María. Es una abuela colombiana que está celebrando 101 años, pero también que ha superado, o por lo menos ha vivido tanto la gripe española como la pandemia en la que estamos inmersos ahora. El 24 de abril de 1920 nació esta mujer, Ana María Lozada, quien hoy, 1 siglo y 1 año después, celebra su longeva vida, llena de salud pese a las amenazas que impone el COVID-19. Doña Ana María tiene 7 hijos, 12 nietos, 19 bisnietos y 3 tataranietos, pero la pandemia no le permitió celebrar con toda la familia. Lo más lindo de la vida es que Dios nos da una vivencia más, 1 año más a mi madre. Feliz por estar celebrando el cumpleaños de ella. Cuando ella nació, el mundo apenas empezaba a superar la pandemia de la gripe española y 100 años después espera que la humanidad también supere el COVID-19. Es que lo que le digo es que tengan paciencia, le pidan al Señor que calme todo esto, porque esto nunca se había visto. Se habían visto cosas, enfermedades y todo eso, pero no como esta.
Esta Samaria trabajó como enfermera y desde su retiro se dedica a la modistería. Todavía pedalea su vieja máquina de coser y goza de buena memoria. Que tengo corazón de niña y que estoy muy bien, que estoy perfectamente y que coma lo que yo quiera. Con 36.890 días vividos, doña Ana confirma que en cualquier tiempo y en cualquier tempestad, el mejor regalo de cumpleaños para cualquier persona es la familia. Pues sí, no, que se lo digan a esta señora si el mejor regalo no es la familia. Este vídeo lo ha publicado un periodista del New York Times. Es el momento en el que la madre de David Gales, que así se llama, ve a su nieta, se la llevan de sorpresa por su cumpleaños. Lleva un año sin poder abrazarla. Ya está ella vacunada, después de haber estado enferma, y ahora ha podido celebrar así su 75 cumpleaños, abrazando a su nieta. Bueno, vamos con otras cuestiones. En México hay cientos de migrantes que viven desde hace varios meses en un campamento improvisado al sur de la frontera con Estados Unidos. Desde febrero están pidiendo asilo político y siguen reclamándolo. Lo hacen con una marcha hacia el puerto de entrada de San Isidro. Piden respuestas. Las autoridades, ya saben, cerraron la frontera, mantuvieron equipos antidisturbios en la zona, y la administración Biden pues sigue retrasando las solicitudes de asilo que se acumulan. Temen que el cambio en la política migratoria aliente a una más personas a viajar a la frontera entre Estados Unidos y México. Pues más datos sobre la situación en la frontera nos los da Celia Mendoza, de Voz de América, desde Texas. Continúa el flujo migratorio en la frontera sur de los Estados Unidos y cifras preliminares de la patrulla fronteriza estarían mostrando las diferencias entre el mes de marzo y el mes de abril, donde al parecer se habrían detenido a un número similar de inmigrantes. 172.331 fueron aprehendidos por las autoridades durante el mes de marzo. Mientras tanto, las autoridades aseguran que han acelerado el proceso de los menores no acompañados que se encontraban en custodia de la patrulla fronteriza para que sean movilizados a uno de los varios centros para menores que se han abierto a lo largo de los Estados Unidos. Esto mientras se puede localizar a sus familias o a las personas que estarían a cargo de ellos después de que salgan de esta custodia del gobierno federal. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, que ha encargado a Kamala Harris, la vicepresidenta, para tratar las causas fundamentales de la migración, estará ella hablando con el presidente de México el próximo 7 de mayo para mejorar las condiciones no solamente en México, pero también en el Triángulo Norte. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde McAllen, Texas, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, y seguimos hablando de migrantes, pero aquí en Canarias 50 personas fueron rescatadas el domingo por salvamento marítimo. Iban a bordo de un cayuco, estaban a 8 millas del sur de Gran Canaria. Llegaron hasta Arguineguín y recibieron la primera atención sanitaria por parte de la Cruz Roja. Algunos necesitaron ayuda para poder desembarcar. Durante el fin de semana han llegado a Canarias cerca de 150 personas. Un asunto del que hoy queremos hablar de nuevo, y vamos a hacerlo con Chema Santana, es periodista, es asesor de migraciones de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias. Chema Santana, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias queremos a ustedes analizar, gracias a ti, como siempre, queremos analizar la situación en este contexto en particular, porque ahora por lo menos, y lo hemos venido contando, se ha dado un paso para que estas personas que están en Canarias y se van sumando cada vez más, tengan, los que puedan tener papeles, pues posibilidad de irse, de viajar sin trabas por esas decisiones judiciales que lo han avalado, ¿no? Sí, digamos que se ha restablecido la legalidad para que las personas que tienen documentación en vigor, con la que se pueden desplazar dentro del Estado, puedan hacerlo aunque se encuentren en Canarias. Es decir, alguien que llegaba a Cádiz se podía desplazar a Almería o a Madrid o a donde fuera, si las restricciones COVID lo permitían, y sin embargo si llegaban a Canarias no. El auto de hace un par de semanas del juzgado número 5 de lo contencioso de Las Palmas de Gran Canaria ha habilitado otra vez esta posibilidad, y lo cierto es que muchos chicos han conseguido salir de una situación compleja, y además estamos hablando de personas que en la mayoría de las ocasiones tienen a hermanos o familiares muy cercanos en territorio peninsular, y era o dormir en la calle en Canarias o dormir en macrocampamentos, que algunos de ellos no cumplen condiciones mínimas,
o de garantía al menos para la salud de las personas, o dormir con un familiar en otro punto del Estado, ¿no? Y no se comprendía por qué se obligaba, digamos, de alguna forma a las personas a permanecer en Canarias. Así que ese paso ha sido importante. Importante, desde luego, que muchos de ellos puedan pues reencontrarse con sus familias, si así lo quieren, y seguir su camino, pero muchos otros se han tenido que quedar aquí. Continúan en esas pues instalaciones, esos centros de acogida temporal. Quizá ese adjetivo de temporal pues está pasando un poco, pues ya se queda viejo, porque llevan demasiado tiempo ahí, y esta situación además parece que puede perpetuarse para muchos de ellos, y ahí está el problema, ¿no? Sí, uno de los asuntos que hay que abordar es la temporalidad de estos recursos, ¿no? Nos consta que el Gobierno de España quiere que alguno de ellos tenga una temporalidad corta. Veremos cómo es y cómo se considera corta, pero bueno, de lo que no cabe duda es de que en Canarias debe haber plazas de acogida humanitaria, un número limitado, y no todas ocupadas, porque hay que gestionar los picos de llegada, ¿no? Sobre todo ahora mirando al otoño, no convendría tener todas las plazas de acogida humanitaria existentes ocupadas, porque de alguna forma los picos de llegadas hay que gestionarlo, y hay que gestionarlo con este tipo de plazas. Lo que no puede volver a ocurrir es un bloqueo que impida que las personas puedan salir, si así lo desean, ni se bloqueen o limiten los traslados de personas a territorio peninsular, ¿no? Hay que considerar que la acogida humanitaria es estatal, hay que considerar que no se debe hacer con criterios de ser frontera o no, sino con criterios socioeconómicos, lógicos, que toda la ciudadanía pueda entender. Por ejemplo, los que propone el Gobierno de Euskadi, que nos parecen bastante sensatos, que son por empleo, población y renta, ¿no? Una distribución de las personas para propiciar su integración en el caso de que se vaya a producir, y en cualquier caso que la acogida humanitaria pues sea lo mejor posible. Conoces el problema pues de primera mano, además desde todas las perspectivas, porque por tu trabajo has estado en todos los puntos de vista, y ahora desde la nueva que emprendes, pues ¿hay diálogo realmente entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado para que esta situación no persista mucho tiempo más? Sí, tiene que haberlo, ¿no? Tiene que haber diálogo, y debería haber más cogobernanza de la situación, ¿no? El Estatuto de Autonomía recoge que Canarias debe participar en las decisiones trascendentales en materia migratoria sobre Canarias, y creemos que hay que ir fortaleciéndolo y estando presente en este tipo de órganos, porque es donde se decide, ¿no? La parte de la asunción de responsabilidad en territorio canario, ya sea por parte del Gobierno de España o por parte del Gobierno de Canarias, ¿no? No parece que un criterio lógico sea que el Ministerio de Defensa tenga suelo disponible para instalar un macrocampamento, ¿no? De ahí se dan consecuencias como las que estamos viendo. Creemos que el Gobierno de Canarias debe estar presente. Hace poco el propio presidente del Gobierno así se lo trasladaba a Miquel Iceta, y me parece que es un paso relevante en lo sistémico, y efectivamente, bueno, pues he ejercido como periodista, he estado en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, trabajando desde ese ámbito en concreto, y ahora pues apoyando, asesorando al vicepresidente del Gobierno de Canarias a la hora de visualizar o de visibilizar o de gestionar esta situación, aportando todo lo que se pueda. Y efectivamente a veces no se visibiliza todo el trabajo que se hace, por ejemplo, desde sanidad o desde educación o desde menores, fundamentalmente, pero sí es cierto que en donde no podemos caer, y esto tiene que ser un acuerdo entre todas las comunidades autónomas, es en dejar solo a las comunidades autónomas fronterizas la gestión de la acogida humanitaria, ¿no? Porque no beneficia a nadie, no beneficia a la comunidad local, y no beneficia sobre todo a las personas que están llegando a las islas en este momento en concreto, y que se ven atrapadas aquí, aunque hay que decir que en contra de lo que se ha dicho de alguna forma en los últimos días, de que ha habido un incremento de llegadas, el mes de abril, como viene siendo habitual, el mes de abril es un mes que suele ir a la baja, y este año también está yendo un poquito a la baja con respecto a marzo. También ocurrió el año pasado. Y bueno, en las últimas horas sí que han llegado, pues prácticamente en las últimas 72 horas, digamos, 200 personas, y en este momento en concreto se busca un cayuco, bueno, se ha localizado un cayuco muy al sur del Hierro, algo lejano, con pocas personas a bordo, según las primeras informaciones, y habrá que estar atentos, porque, bueno, la información que llega, pues es relativamente preocupante, ¿no? Un cayuco muy alejado, pocas personas a bordo. Vamos a estar atentos a esas circunstancias.
Efectivamente, disculpa que te haya interrumpido, estaba apuntando que estamos muy pendientes de la llegada de ese cayuco a la Isla del Hierro, lo vamos a contar en nada en el Telenoticias 1. Gracias, como siempre, Chema Santana. No hay de qué, un placer y a disposición. Bueno, vamos rápidamente a contarles unas amenazas que ha recibido la ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto, de Turismo también. Una carta amenazadora con el contenido, pues una navaja ensangrentada, lo ha comunicado la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en un acto en Ferraz. La cuarta amenaza en poco más de una semana que reciben pues algunos políticos. También Fernando Grande Marlaska, candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias recibe una carta. También la directora general de la Guardia Civil han recibido esas amenazas con misivas que contenían en ese caso balas en su interior. Se ha abierto otra investigación. Sin percutir. Bueno, se cumplen 35 años de la catástrofe de Chernóbil, un desastre nuclear que 3 décadas después sigue provocando efectos en la vida de las personas afectadas por la radiación. 31 personas murieron en el momento de la explosión, pero según varios organismos internacionales, la cifra podría alcanzar más de 500.000 de personas debido a las secuelas que provocó durante los años posteriores. Trastornos genéticos, malformaciones y cáncer son algunas de las enfermedades que desarrollaron los más de 50.000 habitantes de la zona como consecuencia de los altos niveles de radiación. Ahora un estudio de una universidad de Estados Unidos asegura que los efectos de la radiación no pasarán de padres a hijos, pero otras investigaciones apuntan que la radiación tardará más de 24.000 años en desaparecer de la zona. Más de 135.000 personas fueron evacuadas aquel 26 de abril de 1986 de los pueblos cercanos a la explosión del cuarto reactor. Una explosión que provocó una nube de humo tóxico que afectó a Ucrania, Bielorrusia y varios países del continente europeo. Pripyat, la ciudad protagonista, con el paso de los años se ha convertido en un atractivo turístico. Calles abandonadas que en la década de los 80 pretendía ser un ejemplo de ciudad moderna industrial. Ahora cines, teatros y hospitales han quedado abandonados y ocupados por una delicada naturaleza que intenta sobrevivir a los efectos del mayor desastre nuclear de la historia. Ya hablamos de cine. Nomadland, esa película se consagra como la triunfadora de los Oscar y la pandemia lo ha cambiado todo, también el formato de esta edición. And the Oscar goes to Nomadland. Nomadland es la ganadora de 3 premios Oscar, Mejor Película, Mejor Dirección para Chloe Zhao, que se ha convertido en la segunda mujer en la historia en obtener este galardón, y Mejor Actriz Protagonista para Frances McDormand. Era la película mejor colocada en las apuestas, más de 2 horas para pensar, entretener y emocionar. Un homenaje a la América de la crisis de 2009. Y a veces os llaman nómadas. Anthony Hopkins da la sorpresa y consigue el Oscar al mejor actor protagonista por su trabajo en El Padre, una sorprendente mirada a lo peor de la vejez. No pienso dejar mi piso. Las medidas sanitarias no han impedido disfrutar de la participación de grandes nombres de la industria cinematográfica como Brad Pitt, Joaquin Phoenix o Harrison Ford. Una noche de cine en la que Soul se llevó el Oscar a la película de animación. El español Sergio López Rivera ha ganado el Oscar al mejor maquillaje y peluquería. Y nos vamos con imágenes de la ciudad de Londres, pero de una perspectiva diferente, que no es fácil de captar porque el uso de drones en esa ciudad está muy regulado. Y eso se suma que el cielo estaba completamente azul, sin nubes, sin lluvia y con calles prácticamente desiertas hasta ayer domingo. Aún las restricciones hacen que haya pues calles muy vacías. Es una ciudad que retoma camino a la normalidad. A primera hora pues no hay turistas madrugadores. Con este vuelo sobre Londres nos vamos por este lunes. Se quedan en nada con el Telenoticias Primera Edición. Hasta mañana.